Ahora que ya nos encontramos dentro de 3ds Max, vamos a conocer de forma general la interfaz de este programa, así que por ahora vamos a familiarizarnos con la interfaz de 3ds Max. Así que para empezar nos vamos a la parte superior y tenemos la típica barra de menús que cualquier otro programa trae, por ejemplo SketchUp, AutoCAD, Rhino, Revit, etc. Al hacer clic sobre alguno de estos elementos, pues se despliega una serie de opciones que nos llevan a diferentes ventanas, diferentes acciones que vamos a ver un poquito más adelante. Debajo de la barra de menús tenemos la barra de herramientas principal, donde vienen las herramientas más comunes, las herramientas que vamos a ver con mayor frecuencia para manipular nuestros objetos en 3D. Entonces, del lado izquierdo y de forma vertical, tenemos el explorador de escena, que básicamente es la ventana donde vamos a visualizar los layers o las capas de nuestra volumetría. Por ejemplo, si yo creo una caja aquí, podemos ver que automáticamente se crea el nombre o la capa correspondiente a este objeto. Si yo creo, por ejemplo, una esfera, automáticamente se crea el layer de esta esfera. Entonces, cualquier elemento que yo vaya creando en el área de trabajo, me va a aparecer automáticamente de este lado. Y es aquí donde voy a poder ocultar temporalmente mis objetos de la volumetría. Así que de momento no nos vamos a enfocar en la creación de objetos. Esto lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a continuar con la siguiente ventana. Y de este lado tenemos el panel de comandos, que es básicamente donde vamos a crear objetos en 3D, objetos en 2D, luces, cámaras y otros elementos. También vamos a poder modificar nuestros objetos en 3D en esta ventana. Y tenemos aquí la posibilidad de aplicarle diferentes modificadores que vamos a ver un poco más adelante. En la parte central tenemos las herramientas del motor de V-Ray. Estas herramientas de momento no las vamos a tocar. Por ahora vamos a llevar esta pestañita y la vamos a colocar en algún lugar donde no nos estorbe. Entonces simplemente nos vamos a posicionar en esa serie de puntos. Hacemos un clic izquierdo sin soltar, arrastramos y la vamos a posicionar de momento aquí, donde no nos estorbe. Ok, las herramientas que tenemos aquí abajo, de momento no las vamos a tocar. Esto va más enfocado para temas de animación y esta no es la finalidad del curso. Así que no vamos a tocar de momento nada de esto. Y bueno, por último tenemos los visores o las ventanas o viewports que nos van a permitir visualizar la volumetría en diferentes ángulos. Por ejemplo, voy a crear aquí una tetera y podemos ver que en automático nos aparece en cada una de estas ventanitas, solo que en diferente posición. Aquí tenemos, por ejemplo, la vista top, la vista desde arriba o vista en planta, la vista frontal, la vista lateral y por último la vista en perspectiva. Esta es la que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Así que cualquier cambio, modificación, movimiento que yo haga en una ventanita, los cambios se verán reflejados en tiempo real en el resto. Por ejemplo, si yo desplazo la tetera en el eje Z, podemos ver que en las demás ventanitas los cambios se están viendo reflejados. En esta no podemos ver el movimiento que se está generando debido a que estamos en la vista top, en la vista desde arriba. Pero si desplazo la tetera, por ejemplo, en el eje Y, en el eje X, vamos a ver los cambios en automático. Ahora, para maximizar estas ventanitas, supongamos que quiero agrandar la vista en perspectiva, pues simplemente me posiciono en la ventanita correspondiente, presiono el scroll o la rosquilla de mi ratón y en automático me aparece este rectángulo en amarillo. Ahora me voy aquí abajo donde dice Maximize Viewport y ya expandimos esta ventanita. Para salir hacemos clic nuevamente aquí abajo y ya tenemos nuevamente las 4 ventanitas. Ahora si quiero ir a la vista top, pues simplemente posiciono el puntero, hago clic en el scroll y me voy acá abajo. O también lo podemos hacer de la siguiente manera y en lo personal es la función que yo utilizo. Simplemente nos posicionamos en la ventana correspondiente, no es necesario presionar el scroll, ningún botón, simplemente ponemos el puntero en la ventana, posteriormente presionamos la función Alt más W y de esta manera vamos a poder maximizar la ventana que queramos. Puede ser la vista top, la vista en perspectiva, la vista frontal o la vista lateral. Con el simple hecho de colocar el puntero presionando la función Alt más W,
para entrar o para salir. Ahora vamos a conocer las herramientas de navegación que nos van a permitir orbitar, desplazarnos, acercarnos a la volumetría. Así que vamos a empezar con la función de zoom. Para acercarnos a un objeto basta con empujar el scroll hacia adelante y hacia atrás para retroceder. Si yo quiero acercarme, por ejemplo, a esta caja, posiciono el puntero sobre la misma, empujo el scroll hacia adelante y hacia atrás para retroceder. Así de sencillo. O también lo puedo hacer con la función, la herramienta que tenemos aquí abajo. Hacemos clic en esta lupa, clic izquierdo sin soltar, empujo hacia adelante para acercarme y hacia atrás para retroceder. Si quiero acercarme a esta tetera, hago un clic izquierdo sin soltar en la misma, empujo el ratón hacia adelante y hacia atrás para retroceder. Por último, hago un clic derecho. También podemos acercarnos con la herramienta que dice Zoom All. Clic izquierdo sin soltar, empujamos el ratón hacia adelante y hacia atrás para retroceder. Clic derecho para terminar. Ahora para orbitar simplemente vamos a presionar la tecla Alt, mantenemos presionado el scroll y empujamos el ratón hacia un lado y hacia otro. Nuevamente presiono la tecla Alt, mantengo presionado el scroll, empujo el ratón de un lado hacia otro y de esta manera voy a poder rotar en torno a la volumetría. Ahora si yo quiero orbitar sobre un objeto en específico, pues simplemente lo selecciono, presiono la tecla Alt, mantengo presionado el scroll y de esta manera voy a rotar en torno a este elemento. También puedo orbitar con la herramienta que tenemos aquí abajo, simplemente hacemos un clic y nos aparece en automático un círculo. Simplemente hacemos un clic izquierdo sin soltar, arrastramos y de esta manera vamos a poder orbitar. Es importante no salirnos de este círculo porque de lo contrario vamos a afectar a la perspectiva de nuestra volumetría. Así que yo recomiendo hacerlo solamente dentro de este círculo. Ahora supongamos que estoy muy cerca de este objeto y quiero desplazarme hacia cualquier punto, pues simplemente presiono el scroll o la rosquilla de mi ratón y en automático aparece una manita. Entonces mantengo presionado el scroll, desplazo el ratón hacia el punto que quiero ir y así de sencillo. O simplemente hago clic aquí abajo donde dice Pan View y en automático se activa la manita. Entonces hago un clic izquierdo sin soltar y de esta manera voy a poder desplazarme de un lado a otro. Para terminar hacemos un clic derecho. Ahora supongamos que ando perdido en el área de trabajo y no encuentro la escena con la que estoy trabajando, pues simplemente me voy acá abajo donde dice Zoom Extend Select y en automático 3ds Max me lleva a la volumetría. Repito, hago clic aquí abajo y en automático me lleva a la volumetría. Pero supongamos que ando perdido en algunas vistas, en la vista en planta, en la vista frontal o en la vista lateral, pues simplemente hago clic donde dice Zoom Extend todo y automáticamente me lleva a la escena. Así de sencillo. Ahora vamos a aprender a crear formas básicas en 3ds Max, así que para empezar nos vamos del lado derecho al panel de comandos y en la pestaña de Standard Primitives tenemos una serie de formas básicas tales como cajas, esferas, cilindros, etc. En este caso me voy a enfocar únicamente en las formas que veremos con mayor frecuencia y que nos serán útiles en el transcurso de estas clases. Así que vamos a comenzar con la primera, seleccionamos la opción de Box. Esta forma la vamos a emplear para modelar pisos, losas, especialmente muros y una infinidad de elementos arquitectónicos que vamos a ver más adelante. Así que para crear una caja nos vamos al área de trabajo, hacemos un clic izquierdo sin soltar, arrastramos y vamos a definir la base de esta caja. Como podemos ver, del lado derecho se está generando una serie de parámetros que corresponden básicamente a las dimensiones de esta caja. Entonces vamos a definir una base y bueno, de momento estoy satisfecho con ese tamaño. Vamos a soltar y para extruir esta forma simplemente vamos a empujar el ratón hacia adelante y como podemos ver automáticamente se extruye. No es necesario apretar un botón, presionar una tecla para extruir esta forma. Una vez que ya estamos satisfechos con la altura, hacemos un clic izquierdo y un clic derecho para terminar.
Si por alguna razón deseamos configurar las dimensiones de esta caja, pues nos vamos al modificador que se encuentra a un costado del signo positivo y en esta serie de casillas vamos a establecer las dimensiones de esta caja. En este caso vamos a darle 10 metros de largo por 10 metros de ancho. En altura le vamos a poner 15 metros y ya tenemos modelado esta caja. Voy a repetir el proceso, simplemente seleccionamos la opción de box y para crearla nos vamos al área de trabajo, hacemos un clic izquierdo sin soltar, arrastramos y para extruir vamos a empujar el ratón hacia adelante. Una vez que ya estamos satisfechos, hacemos un clic izquierdo y un clic derecho para finalizar. Y para personalizar las dimensiones, pues nos vamos al modificador y en esta serie de casillas vamos a establecer ciertas dimensiones para esta caja. Vamos a continuar con la forma de esfera. Para crear una esfera básicamente es el mismo procedimiento, simplemente vamos a hacer un clic izquierdo sin soltar, arrastramos y vamos a definir el tamaño de esta esfera. Por el momento estoy satisfecho con ese tamaño, simplemente soltamos y hacemos un clic derecho para finalizar. Ahora para personalizar las dimensiones de esta esfera nos vamos al modificador y en la primera casilla vamos a establecer el radio de esta esfera. Por el momento vamos a poner un radio de 10 metros. Y en la casilla de segmentos vamos a establecer el nivel de detalle de esta esfera. A mayor número de segmentos vamos a tener una forma mucho más perfecta y por el contrario, si reducimos el número de segmentos, la esfera irá perdiendo forma. Entonces, por el momento vamos a establecer un valor de 48. Es importante no abusar del número de segmentos para que el programa no vaya a congelarse. Así que por el momento vamos a establecer un valor de 48 y vamos a continuar con el resto de las formas. En este caso vamos a crear un cilindro. Para modelar un cilindro básicamente es lo mismo. Vamos a hacer un clic izquierdo sin soltar, arrastramos y vamos a definir la base del cilindro. De momento estoy satisfecho con ese tamaño. Voy a soltar y para extruir el cilindro voy a empujar el ratón hacia adelante. Y como podemos ver es el mismo procedimiento. Para finalizar voy a hacer un clic izquierdo y un clic derecho. Ahora nos vamos al modificador y en la primera casilla vamos a establecer el radio de este cilindro. En este caso le vamos a poner 2.5 metros de ancho por 10 metros de alto. Y bueno, en las siguientes casillas vamos a establecer el número de segmentos de estos cilindros. Para que podamos comprender un poquito mejor voy a cambiar el estilo visual a Hidden Line para que podamos visualizar el número de segmentos y en la primera casilla vamos a definir el número de segmentos horizontales. Por el momento no nos interesa, así que lo vamos a reducir al mínimo. En la segunda casilla vamos a establecer el número de segmentos de la parte superior y básicamente son los mismos que tenemos en la base. Entonces tampoco nos interesa esto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en la casilla de sides vamos a establecer el número de polígonos o caras que van a componer este cilindro. A mayor número de caras o polígonos, el cilindro se verá cada vez más perfecto y tendrá mayor nivel de detalle. Si lo reducimos, el cilindro va a perder forma y esto básicamente ya no será un cilindro. Entonces, por el momento vamos a dejar un valor razonable. Tampoco vamos a usar para que el programa no vaya a ralentizarse. Así que por el momento vamos a establecer un valor de 38 y el resto de la configuración la vamos a dejar por defecto. Nos vamos nuevamente a la opción de Create y vamos a crear en este caso un cono. Para crear un cono es el mismo procedimiento. Bueno, voy a cambiar el estilo visual y para crearlo simplemente hacemos un clic izquierdo, arrastramos y una vez que definimos la base, soltamos y vamos a empujar el ratón hacia adelante para definir la altura de este cono. Una vez que ya estamos satisfechos, hacemos un clic izquierdo y para definir la punta de este cono vamos a empujar el ratón hacia adelante. Lo vamos a empujar al máximo y una vez que ya definimos el pico de este cono, hacemos un clic izquierdo y un clic derecho para terminar. En la primera casilla vamos a establecer el radio de la base. En la segunda también vamos a definir el radio de la punta, digámoslo de alguna manera. Si deseamos que sea un cono totalmente perfecto, pues vamos a reducir el radio al máximo. Aquí también vamos a controlar la altura. Y el resto de los parámetros pues básicamente los dejamos por defecto. Únicamente nos interesa el número de caras o polígonos. A mayor número de polígonos vamos a tener un cono mucho más perfecto, pero es importante no abusar de este valor.
Y bueno, se preguntarán, ¿por qué al crear un objeto nuevo en 3ds Max me aparece con un color diferente si en el curso aparecen todos los objetos del mismo color? Pues por la sencilla razón de que tengo asignado el mismo color por defecto en todos los objetos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos al menú de Customize, seleccionamos la opción de Preference y vamos a activar la casilla que dice Default to be layer for new nodes. Vamos a activarla y automáticamente todos los objetos van a tener los mismos colores. Si deseamos que se vea tal y como viene por defecto, pues la dejamos desactivada y todos los elementos que vayamos a ir creando nos van a aparecer con un color diferente. A mí en lo personal no me gusta trabajar con este método, así que vamos a activar esta casilla para que todos se vean del mismo color y no generar cierta confusión. Pero bueno, esto ya es opcional. Entonces vamos a continuar con la siguiente forma. En este caso vamos a crear un tubo. Simplemente vamos a hacer un clic izquierdo sin soltar, arrastramos, soltamos y vamos a definir el espesor de este tubo. Para definirlo hacemos un clic izquierdo, soltamos y vamos a empujar el ratón hacia adelante y automáticamente se está extruyendo. Para finalizar hacemos un clic derecho y aquí, como ya lo había mencionado, vamos a poder establecer el espesor del radio, la altura y el número de segmentos. Entonces básicamente es el mismo procedimiento y ahora vamos a crear una pirámide. Para crear una pirámide vamos a definir primero el ancho, vamos a empujar el ratón hacia adelante para definir la altura y hacemos un clic izquierdo y un clic derecho para terminar. Entonces, para modelar las siguientes formas, el procedimiento es básicamente el mismo, no hay ninguna novedad. Entonces, recomiendo ir practicando con todas y cada una de estas formas para que al momento de empezar a modelar nuestro proyecto 3D no vayamos a tener ningún tipo de confusión o se nos vayan a complicar las cosas. Así que básicamente es todo por esta clase. En la siguiente vamos a conocer las herramientas básicas tales como mover, rotar y escalar. Ahora vamos a conocer las funciones básicas de 3ds Max tales como mover, rotar y escalar. Estas funciones las encontramos en la parte inferior de la barra de menús. Aquí las tenemos: mover, rotar y escalar. Estas funciones, además de la función o el papel que cumplen, también nos permiten seleccionar la volumetría. Por ejemplo, al seleccionar la función de mover, puedo seleccionar cualquier elemento de la volumetría. Al igual con la herramienta de rotar, me permite seleccionar cualquier superficie. Y lo mismo sucede con la herramienta de escalar. Entonces, no solamente puedo seleccionar con esta herramienta, sino también con estas tres. Ok, entonces vamos a empezar con la herramienta de mover. Podemos ver que al seleccionar cualquier elemento, automáticamente se generan tres ejes: el eje Y, el eje X y el eje Z, cada uno con diferente color. Estas flechas me indican la dirección hacia la cual voy a desplazar mi objeto. Por ejemplo, si yo quiero desplazarlo en el eje X, pues simplemente hago un clic izquierdo, arrastro y de esta manera el programa me limita únicamente en ese sentido. No puedo desplazar hacia arriba con este eje ni hacia el lado derecho, por ejemplo, únicamente en ese sentido. Si yo quiero empujar la caja hacia adelante, pues me posiciono en el eje Y, empujo hacia adelante o hacia atrás. Y si yo quiero desplazar hacia arriba, me posiciono en el eje Z, hago un clic izquierdo sin soltar, arrastro, empujo hacia adelante y hacia atrás para ir hacia abajo. Así de sencillo. Entonces, si yo quiero ubicar esta serie de escaleras en esa esquina, pues simplemente me voy a desplazar en el eje Y y después en el eje X. Así de sencillo. Ahora, si yo quiero hacer algo mucho más preciso, pues aquí es donde entran en juego los snaps de precisión. Voy a colocar nuevamente la caja acá y voy a hacer un clic derecho en un espacio en blanco, por ejemplo aquí, y voy a activar la herramienta de Axis Constraint. Vamos a ver, probablemente les aparezca aquí. Simplemente le hacemos un clic izquierdo sin soltar y lo vamos a poner donde no nos estorbe. Entonces voy a activar la función X y Y. Y ahora voy a activar el snap de precisión. Voy a hacer un clic izquierdo en el número 3 y voy a hacer un clic derecho. Automáticamente se abre esta ventanita y probablemente les aparezca activa únicamente la casilla de grid points.
Vamos a desactivarla y activamos únicamente la casilla de vertex haciendo un clic izquierdo. El resto de las casillas las dejamos desactivadas y posteriormente cerramos. Debe estar activado el snap de precisión. Entonces, si yo quiero desplazar esta caja de forma precisa y quiero ubicarla justamente en este polígono, pues lo que voy a hacer es activar el Axis Constraint, clic izquierdo, y posteriormente voy a activar el eje hacia el cual me voy a desplazar. En este caso me quiero desplazar en el eje Y, por lo tanto voy a activarlo o simplemente hago un clic en la flechita del eje Y y automáticamente se activa. Así que me voy a posicionar en cualquier vértice del polígono que quiero alinear con este otro. Así que voy a hacer un clic izquierdo de momento aquí, arrastro y podemos ver que automáticamente el resto de los vértices atrae como un imán a este volumen. Entonces yo quiero alinearlo con esta cara, así que lo voy a soltar aquí y listo. Podemos ver que ya quedaron unidos de forma precisa. Ahora vamos a llevar estas escaleras y las vamos a colocar en esta esquina. Entonces nos vamos a desplazar en el eje X. Lo activamos aquí arriba o simplemente seleccionamos una vez la flechita y automáticamente se activa acá arriba. Entonces la podemos desplazar al tanteo. Voy a llevarla para que no me genere confusión. Y me voy a posicionar ahora en cualquier vértice del polígono que quiero alinear. Puede ser este vértice, este, siempre y cuando pertenezca a la misma cara o al mismo polígono. Entonces me voy a posicionar de momento en este vértice, hago un clic izquierdo sin soltar. En dado caso de que llegue a equivocarme y suceda una cosa como esta, pues presiono la función control Z para regresar. Entonces voy a seleccionar nuevamente el eje X, lo activo acá arriba y me voy a posicionar en cualquier vértice. Clic izquierdo sin soltar, arrastro y voy a soltar aquí. Así de sencillo. Si quiero alinear ahora la parte inferior con la parte superior de esta caja, pues me voy a desplazar en el eje Z. Lo activo acá arriba o simplemente hago un clic izquierdo en la flechita del eje Z y lo activamos. Entonces me voy a posicionar en el eje Z, lo voy a llevar un poquito hacia arriba y ahora me voy a posicionar en el eje, en cualquier vértice del polígono de abajo. Hago un clic izquierdo, arrastro, suelto y llevo a la parte superior de esta caja. Obviamente debe estar activado el snap de precisión para que automáticamente me reconozca los vértices el programa. Si no, de lo contrario, no me va a aparecer absolutamente nada. Si quiero llevar esta caja nuevamente al nivel 0, pues activo el snap. Bueno, debe estar activado. Debe estar activado el eje hacia el cual me voy a desplazar. Hago un clic izquierdo en la parte de arriba, arrastro y lo alineo. O lo puedo hacer de la siguiente manera. Me posiciono en la parte de abajo, clic izquierdo, arrastro y suelto. Así de sencillo. Ahora, si yo quiero llevar este objeto a un punto específico, si no quiero desplazarme de un eje a otro, lo puedo hacer de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero llevar esta caja, esta serie de escaleras, y quiero situarla en esta esquina. Pues simplemente desactivo la función de Axis Constraint. Únicamente mantengo activado el snap de precisión y me voy a posicionar en el punto. Por ejemplo, voy a hacer un clic aquí, arrastro, suelto en esta esquina. Lo puedo llevar a esa esquina, a donde a mí se me dé la gana. Simplemente haciendo un clic izquierdo sin soltar en el vértice, arrastro y cualquier vértice va a traer automáticamente a este objeto. De momento lo vamos a colocar acá. Y así de sencillo. Entonces, si yo quiero alinear ahora la parte posterior de las escaleras con el polígono verde, pues voy a activar el snap de precisión. Me desplazo en el eje Y, hago un clic izquierdo sin soltar, arrastro y suelto aquí. O lo puedo hacer de la siguiente manera: desactivo el Axis Constraint, hago un clic izquierdo sin soltar en esa esquina, arrastro y suelto en este lado. Así de sencillo. Entonces vamos a continuar ahora con la herramienta de rotar. Voy a desactivar de momento el snap de precisión y vamos a seleccionar la herramienta de mover. Entonces, como ya lo comentaba, esta herramienta también nos permite seleccionar. Podemos ver que al seleccionar cualquier objeto
automáticamente se genera una serie de aros, los cuales me indican hacia dónde voy a rotar mi objeto. Por ejemplo, si yo quiero rotar esta caja hacia la derecha, pues me voy a posicionar en el eje, en el aro correspondiente, hago un clic izquierdo sin soltar y puedo rotar de esta manera de un lado hacia otro. Si yo quiero rotarla hacia atrás, pues me posiciono en el aro correspondiente, clic izquierdo sin soltar, arrastro y de esta manera voy a rotar hacia adelante o hacia atrás. Presiono Control Z para regresar. Supongamos que yo hice varios cambios y quiero rehacer la posición, pues presiono Control Z una vez, Control Z dos veces y así sucesivamente. Habrá obviamente un cierto límite en el que ya no podré rehacer la posición, así que es importante tener un buen control de esta y cualquier otra función. Ahora, si yo quiero rotar de forma horizontal este objeto, voy a hacer un clic izquierdo sin soltar y lo puedo rotar en su propio eje de esta manera. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Podemos rotarlo de una forma más precisa. Nos vamos acá arriba a un costado del snap de precisión, hacemos un clic izquierdo para activarlo y un clic derecho para ir a la configuración. En la casilla de ángulo, aquí voy a asignar el ángulo de rotación. Por ejemplo, si yo pongo, no sé, se me ocurre 45, voy a cerrar esto. Y a partir de este momento, cualquier rotación que yo haga se hará en 45 grados, en cualquier lado. Si yo pongo aquí 90, pues a partir de ese momento las rotaciones serán en 90 grados. Puede ser en cualquier ángulo que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a conocer ahora la herramienta de escalar. Entonces esta herramienta nos va a permitir escalar en un eje, en otro. Puedo escalar en el eje Z para hacer algo un poco más grande. Puedo escalar en el eje X y en el eje Y. Así de sencillo. O puedo escalarla de forma general sin perder las proporciones de mi objeto. Así de sencillo. Ahora vamos a poner de momento una tetera acá. Algo muy sencillo. Y vamos a aprender ahora a clonar objetos. Para clonar un objeto es muy sencillo. Simplemente nos vamos a posicionar en el eje hacia el cual quiero hacer la copia. Por ejemplo, en este caso voy a hacer una serie de copias en el eje Y. Así que me posiciono en la flechita del eje Y, presiono Shift, hago un clic izquierdo sin soltar, arrastro y suelto. Aquí me aparecen tres opciones: hacer una copia, una instancia o una referencia. De momento vamos a hacer una serie de copias. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 10. Clic en OK y automáticamente se copia o se clona 10 veces. Entonces vamos ahora voy a hacer una copia de este lado. Ahora vamos a hacer un clic derecho, la convertimos en un polígono editable y vamos a hacer una serie de copias nuevamente. Presiono la tecla Shift, clic izquierdo, arrastro, suelto y en este caso vamos a hacer instancias. Le vamos a poner también aquí 10, clic en OK y aparentemente es lo mismo. Sin embargo, si yo modifico la geometría de cualquier elemento, de cualquiera de estos elementos, por ejemplo, me voy a la configuración, selecciono por vértice esta parte y si yo altero la volumetría podemos ver que los cambios se aplican automáticamente al resto de estos elementos. Si yo modifico por ejemplo la parte superior, se modifican en tiempo real el resto de la geometría. Sin embargo, si yo altero alguno de estos, por ejemplo, voy a modificar la parte de arriba, podemos ver que no sucede absolutamente nada, debido a que aquí hicimos copias y de este lado hicimos instancias. Entonces yo puedo hacer una instancia nuevamente en este eje y si yo altero la volumetría, afecta automáticamente al resto de la volumetría. Entonces es así como vamos a clonar objetos en 3ds Max.